Nos encontramos en Anolaima, un municipio del departamento de Cundinamarca, un lugar de geografía quebrada, campos de café y caminos rurales que, al caer el sol, quedan sumergidos en una oscuridad absoluta. Una oscuridad donde los vecinos se conocen todos y donde las noches suelen ser predecibles, silenciosas, casi muertas. Pero la noche del 4 de julio de 1969, el silencio se rompió para siempre. Y un hombre común, un campesino respetado llamado Arcesio Bermúdez, estaba a punto de convertirse en el protagonista del encuentro cercano más aterrador, documentado y trágico de la historia de América Latina. Lo que estás por escuchar no es una historia de ciencia ficción. Son cerca de las 8 de la noche. En la finca de la familia Bermúdez, un grupo de niños juega en las inmediaciones de la casa. El cielo está despejado. De repente, una luz extraña aparece en el horizonte. No es una estrella, no es el faro de un vehículo. Es un objeto esférico, luminoso, que parpadea entre tonos amarillos y anaranjados. Los niños, con la curiosidad propia de su edad, se quedan paralizados mirando cómo esa esfera desciende lentamente, flotando sin emitir un solo ruido, hasta posicionarse a ras de suelo en un terreno cercano. Asustados, corren a la casa principal. Una luz se cayó en la finca, gritan. Los adultos salen, entre ellos está Arcesio Bermúdez, un hombre fuerte, trabajador, escéptico por naturaleza. Al ver el resplandor flotando entre los árboles, Arcesio no siente miedo, siente indignación. Piensa que se trata de intrusos, tal vez ladrones con linternas potentes merodeando su propiedad. Arcesio toma una linterna de mano. Sus pasos crujen sobre la hierba seca. Su familia le pide desde la distancia que no se acerque, que espere, pero Arcesio continúa caminando hacia la penumbra. A medida que Arcesio se aproxima, el ambiente cambia. El aire se siente denso, pesado, con un extraño olor a ozono, como el que queda en el aire justo después de que cae un rayo. La esfera ya no es naranja, ahora emite un resplandor azul, un azul tan intenso y puro que parece perforar las sombras de la noche. Arcesio está a solo unos metros, levanta su linterna y la enciende, apuntando directamente al centro de la luz. Ese fue su error, el peor error de su vida. En una fracción de segundo, el objeto reacciona, no se escapa, responde a la provocación. De la base de la esfera brota un destello, un haz de luz azulada hiperconcentrada que impacta directamente en el pecho de Arcesio, envolviendo todo su cuerpo en un destello cegador. La luz se apaga. El objeto se eleva verticalmente a una velocidad imposible y desaparece en el firmamento sin hacer un solo ruido. En el suelo de la finca, la linterna de Arcesio yace apagada, y él apenas puede mantenerse en pie. Cuando la familia llega hasta él, Arcesio está temblando. No puede hablar bien, balbucea. Su piel, usualmente curtida por el sol del campo, está extremadamente pálida, casi translúcida. Lo ayudan a entrar a la casa y lo acuestan. Es aquí donde esta historia deja de ser un relato de ovnis común y corriente y se convierte en una crónica de horror médico. Pocas horas después del impacto de la luz, el cuerpo de Arcesio Bermúdez empieza a colapsar de una forma que la medicina local jamás había visto. El síntoma más aterrador era su temperatura corporal. Arcesio experimentó una hipotermia severa. Su cuerpo estaba helado al tacto, sus manos y pies parecían los de un cadáver congelado. El termómetro marcaba niveles incompatibles con la vida. Pero lo perturbador era lo que Arcesio gritaba entre delirios. Él no sentía frío. Él gritaba que se estaba quemando. Rogaba que le echaran agua, que lo metieran en hielo, porque sentía que sus órganos internos estaban hirviendo, como si una radiación invisible lo estuviera cocinando desde adentro hacia afuera. Con los días su estado empeoró de manera dramática. Empezó a sufrir de vómitos negros, diarrea con sangre y una deshidratación brutal que ningún suero lograba frenar. Su piel comenzó a llenarse de manchas oscuras, similares a las quemaduras por exposición a niveles masivos de energía nuclear. La familia, desesperada, lo traslada a Bogotá. Allí es atendido por un médico respetado, el doctor César Esmeral, quien años más tarde se convertiría en nada menos que el ministro de Salud de Colombia. El doctor Esmeral quedó desconcertado. El informe médico oficial era un rompecabezas sin piezas. El paciente presentaba un cuadro de gastroenteritis letal combinado con síntomas idénticos a los de una persona expuesta a la zona cero de una explosión atómica. Pero en Anolaima no había plantas nucleares, no había uranio, solo había una luz azul. El 12 de julio de 1969, solo una semana después del encuentro, el corazón de Arcesio Bermúdez dejó de latir. Oficialmente murió de un paro cardíaco, provocado por una afección gástrica severa, pero todos los que estuvieron en esa habitación sabían la verdad. A Arcesio lo había matado algo que no era de este mundo. Si la muerte de Arcesio fue el final de su sufrimiento, fue apenas el principio del verdadero misterio. Un misterio que huele a censura y a operaciones secretas de gobierno. Poco después del entierro en el cementerio local, la historia llamó la atención de investigadores internacionales. El mismísimo astrofísico y ufólogo de renombre mundial, Jacques Vallée, viajó a Colombia para investigar el caso de Anolaima.
Científicos y agentes con acentos extranjeros empezaron a rondar el pueblo, haciendo preguntas, ofreciendo dinero a los testigos para que cambiaran su versión o guardaran silencio. ¿Por qué tanto interés por un humilde campesino colombiano? Porque el cuerpo de Arcesio era la prueba física, la evidencia biológica de que el contacto con estas anomalías era letal. Sus tejidos corporales guardaban el secreto de la energía utilizada por ese objeto. Y es aquí donde llegamos al giro más oscuro de esta crónica. Años más tarde, siguiendo los protocolos habituales, la familia de Arcesio Bermúdez acudió al cementerio para realizar la exhumación de los restos y trasladar los huesos a un osario. Los sepultureros cavaron la tierra, retiraron la lápida, levantaron la pesada tapa del ataúd de madera. El ataúd estaba perfectamente sellado, no había signos de profanación externa. Pero cuando la tapa se abrió, la respiración de los presentes se cortó. El ataúd estaba completamente vacío. No había huesos, no había ropa carcomida, no había rastro alguno de que un cuerpo humano hubiera estado allí depositado durante años. Nada. ¿Quién se llevó el cuerpo de Arcesio Bermúdez? Existen dos teorías que quitan el sueño a los investigadores. La primera, agencias de inteligencia extranjeras, posiblemente vinculadas al gobierno de los Estados Unidos, profanaron la tumba en una operación encubierta de medianoche para llevarse el cadáver a un laboratorio secreto y analizar el impacto de la radiación no humana. La segunda teoría es aún más perturbadora. Aquella luz azul que bajó a la finca de Anolaima no atacó a Arcesio por accidente, lo marcó, lo alteró a nivel molecular, y cuando vinieron a buscarlo al cementerio, no fueron hombres con uniformes militares, fueron los mismos dueños de la luz, reclamando lo que, según ellos, ya les pertenecía. Hoy en día, el caso de Anolaima sigue abierto en los archivos del misterio latinoamericano. En el cementerio queda una tumba sin cuerpo, y en el campo de Cundinamarca queda el recuerdo de una noche donde el cielo bajó a la tierra. Si te gustan estas historias, suscríbete para seguir develando el misterio.